Mis hermanos, buenos días. Aquí estamos, mis hermanos, nuevamente buscando al Señor a través de lo que Él tiene para nuestras vidas, a través del estudio de su palabra en nuestras clases dominicales. Hemos estado estudiando, hermanos, que hemos hecho un compromiso, comprometidos con nuestro Dios en todo, hermanos, en todo, ¿sí? Y el domingo pasado estuvimos viendo el compromiso que adquirimos con nuestra iglesia. Y hoy vamos a ver el compromiso que hicimos para orar, a ser hombres y mujeres de oración, hermanos. Bendito sea el Señor, porque en nuestra iglesia tenemos hombres y mujeres bien comprometidos en la oración, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por ello, hermanos, porque si usted y yo estamos aquí, es porque estamos siendo bendecidos por la oración de muchos de nuestros hermanos. Yo en lo particular, yo así lo agradezco al Señor y a mis hermanos en la fe que están orando por su servidor. Gracias, mis hermanos, síganlo haciendo, por favor, se los ruego. Bueno, vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, muchas gracias, Padre, por esta bendición que tú nos das de estar nuevamente aquí, Señor, en esta nueva clase de escuela bíblica dominical, Señor. Tú tienes palabras en nuestras vidas. El domingo pasado lo hiciste a través del apóstol Pablo a los Romanos y hoy lo haces a través del mismo apóstol, pero un escrito a los Colosenses. Señor, te agradecemos, oh Dios, que sea esta tu palabra de mucha bendición para nuestras vidas y que lleguemos a ser hombres y mujeres de mucha oración, Señor. Ahorita que tanto se necesita, Dios, ante esta contingencia que tenemos, ante esta pandemia, Señor, que está haciendo sufrir a mucha gente, que está haciendo, Señor, que mucha gente necesita de tu consuelo, Dios. Pero, Señor, yo sé también que tú estás obrando para bien del ser humano. Estás buscando que el hombre se arrepienta para que viva eternamente. Y Señor, si es a través de esta situación, pues honra y gloria a tu nombre. Solo te rogamos, oh Dios, que nadie se muera sin conocer de Cristo Jesús. Honramos tu nombre, Señor, y te rogamos perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta epístola del apóstol Pablo vamos a ver el primer capítulo de esta carta. Primer capítulo, y vamos a basar nuestra lección del versículo 3 al versículo 12. Déjenme, hermanos, permítanme, por favor, hacer un poquito de contexto en relación a esta carta de los Colosenses. Colosas, hermanos, Colosas era una ciudad de Frigia de la provincia de Asia. El apóstol Pablo nunca había visitado a esta comunidad cristiana de los colosenses. Eso lo dice el versículo 4. Él solo había oído de ellos. ¿A través de quién? Pues a través de Epafras. Epafras era un convertido del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Se piensa y se cree que Epafras fue el fundador y era el pastor de la iglesia en este momento que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Como apóstol llamado por Cristo, el apóstol Pablo reconoce que esta iglesia de Colosas ha sido bien instruida en la fe cristiana, como lo reconoce en el capítulo 2, versículo 6. Y el mismo apóstol subraya su confianza en este hombre llamado Epafras, este hermano Epafras, a quien describe el apóstol Pablo como un fiel ministro de Jesucristo, según el versículo 7 del capítulo 1. Mientras que el apóstol Pablo estaba en prisión, esto lo dice el capítulo 4, 18, en el año 60-61 en Roma, Epafras va a Roma con el apóstol Pablo, va a visitarlo, le lleva noticias del avance que hay con los hermanos de Colosas, pero también va buscando ayuda espiritual, consejo espiritual para algunas situaciones pues muy lamentables que había
que se estaba suscitando en Colosas. Con las noticias del avance del evangelio en Colosas, esto motiva al apóstol Pablo, le alegra su corazón. Nada más que alegría, hermanos, va a suceder cuando nos traen buenas noticias, ¿no es cierto? Y claro que el apóstol Pablo, un apóstol de mucha experiencia, es el hombre más indicado para darle un buen consejo a este siervo de Jesucristo y muy fiel para que atienda esa problemática que estaba sucediendo en Colosas. ¿Qué había? Pues había falsas enseñanzas, hermanos. Una de las falsas enseñanzas era que rebajaban la persona del Señor Jesucristo. ¿Le suena a usted esto a muy antiguo o le suena un poquito nuevo? Hermanos, siempre ha habido esta situación. Acuérdense, hermanos, desde el principio de la creación, con que Dios ha dicho esto. ¿Se acuerda de eso? Cuando Adán y Eva pecó, hermanos, siempre Satanás va a tratar de querer rebajar a nuestro Señor. Y hermanos, esto trae como consecuencias, pues que algunos hermanos no muy adheridos a la fe en el Señor Jesucristo, pues se desvíen o definitivamente dejen el Evangelio. Y hermanos, nosotros vamos a ver entonces que cuando hay una situación de esta naturaleza, lo que usted y yo debemos de hacer es ir en oración a nuestro Dios. Es humillarnos al Señor y pedir del Señor su ayuda, su dirección, qué hacer en una situación. Hermanos, todos como familias pasamos situaciones difíciles y la única solución que hemos encontrado es ir en oración al Señor. Usted y yo tenemos un compromiso, hermanos, de orar los unos por los otros. Vayamos, hermanos, a la primera parte de nuestra lección, y es que en este compromiso a orar, hemos de hacerlo los unos por los otros. Primer parte, los unos por los otros. Hermanos, el versículo 3 al 6 nos dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, aquí encontramos nosotros siempre orando por vosotros. Palabras del apóstol Pablo, lo que nos dice que el apóstol Pablo era un hombre de mucha oración, hermanos. Sí, hermanos, era un hombre de mucha oración. Solo que aquí el asunto está que él estaba orando por los hermanos de Colosas y él oraba y daba gracias a Dios por personas que el apóstol no conocía personalmente. ¿Usted y yo hemos orado por alguien a quien no conocemos personalmente? Yo creo que sí. En nuestros programas de oración por misiones mundiales, incluso en nuestros programas de oración por misiones nacionales, nosotros encontramos nombres de hermanos misioneros que no los conocemos. Sabemos de lo que están haciendo, sabemos del logro que se está haciendo, también conocemos de sus necesidades. Hermanos, sigamos haciéndolo. Esto es de mucha bendición. Personas que no conocemos, que están en diferentes partes del mundo. Y hermanos, nuestra oración por ellos debe ser ferviente, hermanos, porque ellos necesitan de nuestras oraciones. Dice aquí que la oración, dice siempre orando por vosotros. Quiere decir, hermanos, que la oración del apóstol Pablo era una oración constante. No lo hacía hoy y lo volvía a hacer hasta el año que entra. No, lo hacía siempre, hermanos, todos los días. Él oraba siempre por sus ovejas. Y a estas ovejas de Colosas, él las aprendió a amar. Porque él tenía noticias de ellos. Así vamos a aprender usted y yo a amar a nuestros misioneros,
porque tenemos noticias de ellos. No los conocía personalmente, pero sí los conocía espiritualmente a través de su pastor, que era el hermano Epafras. Si usted y yo nos fijamos en el inicio de este versículo 3, dice, siempre orando. Hermanos, qué bendición. Gracias a Dios por hombres y mujeres de oración de nuestra iglesia. Ahora me vengo aquí a la iglesia de nosotros. Hermanos, usted y yo sabemos que hay hombres y mujeres. Le doy una felicitación a las mujeres porque ustedes, hermanas, son algo muy especial. Son mujeres fervientes en oración. Hermanos, ¿por qué no unirnos a ese grupo de hermanos nuestros, hombres y mujeres, que están orando siempre por usted, por mí? Usted y yo podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Hay que llamar a nuestros hermanos, llamarle, decirles, quiero orar por usted, ¿qué petición tiene? Hay que llamarle, hermano, o escríbale un texto, voy a orar y quiero hacerlo por ustedes, ¿cuáles son sus necesidades? O cuáles son sus agradecimientos. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 12 nos dice, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es la oración que hacía Epafras, el pastor de los hermanos colosenses. También él siempre oraba, hermanos. ¿Cuánto debemos de agradecer a nuestros pastores que siempre están orando por usted y por mí como ovejas de esta iglesia? Hermanos, quiero comentarles algo. Los conocedores de nuestro hermano Jorge Müller contaban o escriben y cuentan que cuando en cierta ocasión él estaba orando en su habitación, que por cierto era una de las famas que este hermano tenía, un hombre de mucha oración, llegó en un momento dado que él estaba orando en su lugar especial para orar, llegó la reina de Inglaterra y le fueron a avisar, señor Müller, la reina desea verle, le dijeron. ¿Usted qué haría? ¿Dejaría de orar e ir a atender a la reina de Inglaterra? Pues el hermano Jorge le dijo a la persona que le fue a decir, él le contestó, dile a la reina que no puedo por ahora atenderle, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece, hermanos? La oración con nuestro Dios es algo muy especial, hermanos. Por eso hemos de buscar el momento adecuado para orar, el lugar adecuado para orar, donde no tengamos la preocupación de que están los hermanas, que están los frijoles cociendo. Mire, no hagas oración en ese rato porque ya van a estar. Mejor hágala cuando comience, ya sabe que tarda de 2 horas en adelante. Si usted va a tener que ir por los niños a la escuela, pues mejor busque otro momento. O sea, busquemos el momento adecuado, ¿sí? El lugar adecuado para orar con nuestro Señor. Se cuenta, siguiendo con el hermano Müller, que él tenía un cuaderno donde había anotado más de 50,000 oraciones respondidas por Dios. ¿Cuántas lleva usted respondidas por Dios? ¿Cuántas llevo yo respondidas por Dios? Creo, hermanos, que tenemos, si no anotadas, tenemos en nuestra cabeza que el Señor es bueno para responder. Hermanos, amarnos unos a otros es orar unos por otros. Hoy, con la pandemia que tenemos encima, que nos está azotando, hemos de estar más unidos en oración. Creo que lo estamos, pero más, hermanos, estar más unidos en oración porque tenemos más en estos momentos mucho contagio, muchos enfermos y claro, muchos muertos también. Y necesitamos orar para que Dios obre y dé sanidad, hermanos, sanidad espiritual y sanidad física. Consuelo y fortaleza para aquellos hermanos nuestros que han perdido
un ser querido, o nuestros familiares que han perdido un ser querido. Hermanos, en mi familia ha habido enfermos. En mi familia ya al día de hoy hay un fallecido, una fallecida. Hay quien está en el hospital. Pero hemos de seguir fieles al Señor, orando, pidiendo su misericordia, hermanos. La fe en nuestro Señor, la oración en nuestro Señor va a traer mucha bendición, hermanos. En este pasaje, el apóstol Pablo siempre oraba, ¿por qué? Bueno, en el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe. Él oraba por fe que los hermanos tenían en Cristo Jesús. Él oraba por la esperanza que los hermanos tenían y guardaba, y que sabían que estaba guardada en los cielos para todo creyente. Pero él también oraba por el amor que los hermanos tenían para todos los santos. Aquí hay tres cosas importantes. Hay fe, amor y esperanza. Hermanos, el amor, la fe y la esperanza no solo son ideas teológicas que el apóstol Pablo tenía, no, sino que eran unos pensamientos cristianos que ya dominaban al creyente en ese entonces. Miraban de esa gran necesidad de tener fe en nuestro Señor, de amor los unos por los otros y de una esperanza bendita en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos, orar los unos por los otros. Ahora déjeme decirle que si nos hemos comprometido con nuestro Señor en orar, cumplámoslo, hermanos. Oremos, porque de esa manera vamos a crecer y llevar mucho fruto. El segundo punto le he puesto por título, creciendo y llevando fruto. Y vamos a leer versículos del 6 al 8. Nuevamente el 6 nos dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva mucho fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está halagando a los hermanos de Colosas, en quien el Evangelio ha fructificado y por lo mismo ha dado crecimiento desde que por primera vez ellos escucharon del Evangelio. Hermanos, una vida nueva en Cristo, siempre la relacionamos como nuevas criaturas, un recién nacido en Cristo. Y este recién nacido en Cristo ha de estarse alimentando, ¿para qué? Pues para ir creciendo. Cuando hay crecimiento quiere decir que ha habido edificación. Cuando hay edificación hay crecimiento. Y los hermanos de Colosas habían tenido esa experiencia. Habían crecido porque se habían alimentado de la palabra de Dios a través de la predicación del hermano Epafras. ¿Sí? Y por lo mismo, ahora al crecer, ahora ellos llevan mucho fruto, hermanos. Mucho fruto. Hermanos, quiero preguntarle, ¿usted se recuerda qué persona fue la que le habló de Cristo y le llevó a los pies de Cristo? O quizás una persona le habló de Cristo y otra persona, o con otra persona, usted se entregó al Señor. Eso ha sucedido muchas veces. Alguien escuchó el Evangelio, pero no se entregó a Cristo en ese momento, sino que el Evangelio siguió haciendo trabajo en todo su ser, en su mente, en su corazón, y quizás ahí solo, en su casa, en el trabajo, él dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor. O quizás, después de haber escuchado el Evangelio, vino al templo y escuchó el Evangelio y se entregó al Señor. Hay muchas formas, pero ¿se acuerda usted de la persona que le habló de Cristo? Si se recuerda y vive, llámele, hermano, échele un telefonazo, ¿verdad? Márquele su celular y dígale, gracias mi hermano, porque a través de las palabras que usted me dio del Señor Jesucristo, yo le entregué mi vida al Señor.
Pero si la persona ya no está viva, dígale a Dios, gracias Dios por este hermano que está contigo, porque él me habló de ti. Dígaselo, hermano, es muy bueno agradecer al Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos, nos está hablando del hermano Epafras como un consiervo, ¿qué dice ahí? Amado, como un consiervo amado. Versículo 7. Lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. También el apóstol Pablo le llama fiel ministro de Cristo. Así le llama el apóstol Pablo a Epafras. Hermanos, el apóstol el hermano Epafras, que era el pastor de los colosenses, era un hermano rogador, encarecido por los hermanos. Y entonces esto nos dice, hermanos, en nuestro compromiso de orar, hemos de interceder por los hermanos a los que usted y yo conocemos, pero también hemos de orar por los hermanos a los que usted y yo no conocemos. Y yo quisiera invitarlo, hermanos, para que el resto de esta parte 2, nosotros estemos pensando en interceder por nuestros pastores, ¿sí? Por nuestros misioneros también, a los que conocemos y por los que no conocemos. Hermanos, usted y yo hemos de ser hombres y mujeres que intercedamos por los hermanos que han dejado, mire, todo por servir a su Señor. Hermanos, usted y yo hemos oído de hermanos que han dejado su patria. Han dejado en su patria a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes, a sus conocidos, a su iglesia, y han obedecido al Señor para ir a otro país. Y con ellos se han llevado a su esposa y a sus hijos si los tienen. Eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Pero Dios ha obrado para que eso suceda. Y usted y yo hemos de orar por ellos. Ellos se van a otro país. ¿Con qué sostenimiento? Al irse a otro país tienen que comer allá. Tienen que pagar servicios. Y es más, a veces se van a otro país. A un país que no quiere cristianos. Y de una manera u otra ellos llegan ahí para compartir el evangelio. Hermanos, así y de otras muchas formas es como el evangelio ha llegado. Estamos viviendo tiempos difíciles para nuestros misioneros y es tiempo de orar por ellos, hermanos. Es tiempo de interceder por ellos. Son hombres y mujeres que han dejado todo, hermanos, pero han ido a donde el Señor les ha indicado y por ellos también hemos de orar. Ellos comparten el evangelio y quizás ni el idioma conocen. Tienen que estudiarlo, aprenderlo. Y eso no es fácil. Pero ellos han decidido ir a donde el Señor les ha indicado. Entonces usted y yo hemos de orar por ellos para que el evangelio continúe adelante, hermanos, con aquellos que aún no conocen del Señor Jesucristo. Comprometámonos también a orar, ahora aquí en nuestra patria, por nuestro pastor, por los pastores de nuestras iglesias bautistas, por los pastores que no son de nuestra iglesia bautista, pero que son hombres y mujeres que están proclamando al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo que un día veremos cara a cara. Hermanos, comprometámonos a orar por ellos. Nuestros pastores también se enferman, oremos por ellos. Nuestro pastor necesitamos orar por él. Y oremos, hermanos, por pastores nuestros de nuestra ciudad. Algunos de la ciudad se han visto muy afectados por este coronavirus. Como pastores de nuestro país se han visto muy afectados, incluso muchos de ellos han muerto. También tenemos misioneros en nuestra patria. Tenemos misioneros aquí en nuestra ciudad. En nuestra iglesia tenemos 2 misioneros.
nuestro pastor, nuestro hermano Emilio, nuestro pastor hermano Josué García y nuestro pastor también de misión, en misión, nuestro hermano Josué Escandón. Oremos por ellos, sus familias, hermanos. La familia de nuestro hermano Josué Escandón ha pasado por esta situación de contingencia, y no nada más en la familia de él, sino también en los familiares de ellos. Hemos de orar por ellos, por sus necesidades. Ellos comen, entonces necesitamos orar para que lo que se les ofrece de ayuda económica sea suficiente para necesidades de ellos y necesidades de sus hijos. Hemos de orar por ellos, por su vida física, por enfermedades, que el Señor esté con ellos. Y por necesidades espirituales especialmente, hermanos. Cuando van a visitar a un enfermo, cuando van a darle ayuda espiritual a un hermano, que Dios los guíe a hacer siempre lo mejor. Ven que hay muchas necesidades para orar. Usted y yo hemos aprendido de la gracia, hemos conocido del Señor en Cristo Jesús a través de ellos, a través de nuestros pastores. Ellos nos han ayudado a alimentarnos y hemos crecido con los mensajes que se nos dan, con los estudios bíblicos que nos imparten. Hermanos, así de esta manera, pues, usted y yo hemos de interceder los unos por los otros, sin olvidarnos, repito, por nuestros hermanos, sí, pero también por nuestros pastores, por los que sirven al Señor. Nuestros pastores, nuestros misioneros, ellos no solamente están para escucharnos, sino también están para que usted y yo les escuchemos. Les invito, hermanos, a que estemos orando por ellos. Y hermanos, pasemos al tercero y último punto. En nuestro compromiso de oración, hemos de cumplirlo, hermanos, por el bien espiritual de nuestros hermanos. Versículos 9, 11 y 12 de este primer capítulo de Colosenses nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, estamos llamados por el Señor a buscar el bien espiritual de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados por el Señor, repito, a buscar el bien espiritual de nuestros hermanos en Cristo. El apóstol Juan nos dejó escrito en el capítulo 13:35 de su evangelio, nos dice: en esto conoceremos todos, son palabras de Cristo, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor los unos por los otros. Y ya les había mencionado, hermanos, amar a los hermanos es orar por nuestros hermanos. El orar unos por otros es una gran forma de amarnos. En esta porción bíblica de Colosenses 1, 9 al 12, el apóstol Pablo ora por crecimiento espiritual y él está, hermanos, orando por 4 áreas en favor de los colosenses. Primera, versículo 9, que los colosenses conocieran bien la voluntad de Dios para su vida y de esa manera crecer espiritualmente, y tengan los hermanos de Colosas sabiduría y comprensión espiritual para aplicarla en su vida. Qué bendición, hermanos, conocer la voluntad de Dios. De esa manera creceremos y tendremos sabiduría y comprensión para aplicarla en nuestra vida. Segunda, versículo 10, que los colosenses y su forma de vivir como cristianos den honra y gloria a nuestro Dios. Que las vidas de los colosenses anden de acuerdo con lo que dicen creer. ¿Así andamos usted y yo, hermanos? ¿Andamos como decimos creer?
¿O andamos diferente a lo que decimos creer? Creo que debemos de andar como decimos creer. Que ellos, los hermanos colosenses, fructifiquen en buenas obras y crezcan en el conocimiento de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que las buenas obras son por conocer al Señor. No por obras, dijo el apóstol, para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Santiago dice que sin obras, hermanos, pues nuestra fe es vana. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Y miren lo que dice. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Tercero, que los hermanos colosenses tuvieran fortaleza espiritual y no ceder así ante las presiones del mundo. Hermanos, cuando usted y yo tengamos fuerza espiritual en el Señor, vamos a poder enfrentar las presiones del mundo. Las presiones del mundo son muy fuertes, hermanos. Y Satanás sabe y nos busca por dónde llegar. Por eso es importante que así como el apóstol Pablo hablaba a los colosenses, esta palabra nos hable a nosotros. Y cada día, a través de la oración, de la lectura de la palabra, usted y yo nos fortalezcamos, hermanos, para poder enfrentar las acechanzas del diablo. Hemos de tener paciencia, les dice el apóstol Pablo, que tengan paciencia. Y longanimidad. Longanimidad es generosidad, ser generosos. Y así de esa manera, hermanos, ser más grandes que las circunstancias. Hermanos, las circunstancias son difíciles. Las circunstancias que vivimos ahorita son muy grandes. Llega el temor de salir ahorita. La situación que vivimos ha hecho que el gobierno ponga restricciones, como no andar después de las 10 de la noche, hasta después de las 6 de la mañana. Restricciones como no andar ahora más antes de las 10, o sea, las actividades propias de la vida hasta cierta hora, pero en estas horas no. Quizás habrá cierre de comercios, no sabemos. Pero hermanos, usted y yo debemos en Cristo Jesús ser más que las circunstancias que vivimos. No debemos de permitir que las circunstancias hagan estragos negativos en nuestra vida. Con la fuerza y el poder de Cristo, de Dios en nuestra vida, usted y yo tenemos que estar encima de esas circunstancias, confiados y creyendo en el Señor. Y en cuarto y último lugar, lo que el apóstol Pablo habla a los hermanos de Colosas, la cuarta área a favor de ellos es que al tener un bien espiritual, mostraran gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos, por pura gracia, porque Dios redimió en Cristo Jesús, y solo por Él y en Él podemos vivir la vida abundante. Esas son palabras para usted y para mí también, hermanos. Debemos de buscar siempre el bien espiritual de los demás, claro, sin dejar el nuestro. El bien espiritual de todos, hermanos. Tener gozo. El gozo de la salvación de Cristo en nuestras vidas es superior que cualquier cosa, hermanos. Y de esa manera vamos a ser agradecidos para con Dios por lo que Él nos ha dado. La redención en Cristo Jesús, su gracia bendita
y la vida abundante que Él nos promete en Él. Y esa vida, hermanos, está reservada para el creyente en Cristo Jesús. Usted y yo sabemos que somos pasajeros en este mundo. Oremos, hermanos, a nuestro Dios por todos nuestros hermanos. Tengámoslos en oración. Les invito a orar. Señor Padre, te agradecemos una vez más por esta lección que nos has dado. Este compromiso de orar los unos por los otros, Señor. Hay bendición cuando oramos, Señor, los unos por los otros. Tú nos lo has pedido, Señor. Tú nos dijiste, un nuevo mandamiento os doy. Amarnos los unos a los otros. Pero ese amor debe de incluir la oración los unos por los otros. No puede haber amor si no oramos los unos por los otros. Gracias, Señor, por la familia numerosísima que nos permites tener en la fe. Señor, danos bendición de orar por nuestros hermanos, por el que cae, por el que resbala, Señor, por el fuerte como por el débil, Señor, por cada uno de ellos, Padre Santo. Perdónanos, Padre Santo, y una vez más te rogamos, Señor, mucha bendición, Señor, para ser hombres y mujeres fortalecidos con el poder tuyo, Señor, para enfrentar todas circunstancias, Señor, que no debe ser mayor que nuestra fe en ti, Señor. Padre, que cada circunstancia negativa sea un motivo para doblar nuestra rodilla, doblar nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Y en tu palabra, Señor, en tu confianza que tenemos en tu palabra, dejamos, Señor, nuestras vidas en ti. Y una vez más te suplicamos que perdones el pecado del mundo, perdones el pecado del hombre, Señor. Y por favor, Señor, te rogamos, porque ya nos quites esta pandemia, Señor. Ten misericordia, Señor. Una vez más te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Y vamos a otra lección más el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Y el título será Comprometidos con su adoración. Y vamos a leer el Salmo 99, los primeros 9 versículos. Del 1 al 9 vamos a ver el Salmo 99. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.